Muy buenas tardes a toda la audiencia de puroperiodismo.com y a toda la audiencia de Puro Periodismo Media en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Esta tarde conversamos con el señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, quien nos concede unos minutos de su apretada agenda para referirse a las perspectivas del turismo, de la actividad turística, tras un año que esta mañana de miércoles 9 de diciembre el New York Times lo calificaba como un año como ningún otro. ¿Usted qué cree, don Gustavo? Buenas tardes, don Edgar. Un gran saludo para usted y para toda la audiencia de Puro Periodismo. Le mando un cordial abrazo. Pues sí, un año impensable hace un año, ¿verdad? Hace un año estábamos todos abrazando la posibilidad de un 2020 que pintaba lindísimo para la industria turística. De hecho, los dos primeros meses del año así lo mostraron. Los meses de enero y febrero habían arrojado cifras de visitación turística y de generación de ingresos por turismo eh, que representaban el mejor arranque desde el 2014, imagínense. O sea, nos avecinábamos a un buen año turístico. Pero bueno, se vino lo que se vino. Eh, y yo creo, don Edgar, que siempre que conversamos de estos temas, uno yo creo que tiene la responsabilidad como costarricense, en mi caso como ministro de Turismo y como miembro de una industria turística por más de 23 años, de ser objetivo, ¿verdad? Y todas las cosas que hemos venido eh, analizando, decidiendo, tienen un lado bueno y uno no tan bueno. Eh, y una de las cosas que hoy podemos decir, hoy 9 de diciembre podemos decir, es que a pesar de que Costa Rica sigue en un momento muy difícil, de una fase de contagios alta, pues también es cierto que Costa Rica pudo retardar la fase comunitaria de contagios casi por 5 meses, y eso no todos los países lo lograron. Desde el primer caso que se declara el 6 de marzo hasta la declaratoria de fase comunitaria, transcurrió bastante tiempo. Eh, y eso es lo que nos permitió, don Edgar, preparar, por un lado, la industria turística, protocolos y protocolos, 16 distintos protocolos con tiempo, bien hechos, y después implementarlos, ponerlos a prueba. Eso en cuanto a la industria turística. En cuanto a las autoridades sanitarias, pues cosas que para el ciudadano común son muy importantes. Costa Rica logró triplicar las camas de cuidados intensivos en ese periodo y reforzar la atención primaria, es decir, reforzar los EVAIS, además de reforzar los hospitales regionales, con lo cual, al día de hoy, gracias a Dios, don Edgar, no han colapsado los servicios hospitalarios y esperamos que eso se mantenga. Pero bueno, todo eso es resultado de haber podido tener unos cuantos meses más que otros países para reaccionar mejor a la situación pandémica. ¿Y por qué me refiero a todo esto, don Edgar? Porque todo esto también tiene todo que ver con las decisiones de apertura gradual que hemos liderado y que hemos llevado adelante para el turismo internacional. Costa Rica pasó por una fase muy importante, primero de una apertura al turismo nacional, los meses de junio y julio, eh, donde pudimos volver a operar prácticamente todos los sectores o los subsectores que conforman la industria turística, eh, además acompañados de una plataforma que es vamosaturistear.com, donde se invitaba al costarricense a viajar con responsabilidad y con la posibilidad de financiar sus vacaciones a través del sistema bancario nacional con tasas cero a 6 y 12 meses plazo. Eso estuvo muy bien. Después entramos en una etapa interesantísima de apertura muy gradual de las fronteras internacionales en agosto, septiembre y octubre, donde empezamos solo con algunas rutas de Europa y Canadá. Eh, Recuerdo en el mes de agosto las conferencias de prensa de la 1 de la tarde, donde usted muy amablemente me lanzaba preguntas muy importantes y muy desafiantes. Bueno, ¿cuándo vamos a abrir a Estados Unidos? ¿Verdad? El mes de agosto significó muy poca llegada de turistas, apenas 1.600.
septiembre apenas 3.600, pero además en esos momentos llevábamos un análisis muy cercano de qué estaba pasando en nuestro principal mercado de origen de turistas, que es los Estados Unidos, y vimos cómo un mecanismo inteligente de apertura gradual era empezar con algunos estados que tenían un desempeño en la pandemia, vamos a decirlo así, mejor que el de Costa Rica. ¿Y qué es lo que nos permitió eso finalmente? Nos permitió un periodo de 3 meses que en la práctica fue una prueba piloto importantísima, con 15.000 visitantes internacionales, de los cuales uno puede decir dos cosas, y aquí es donde me refiero a el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uno puede decir que por un lado 15.000 visitantes no activan, no reactivan la economía turística, son muy pocos. Pero por otro lado, don Edgar, es un número muy interesante, un número muy importante desde la perspectiva de considerarlo como una prueba piloto. Y el hecho de que esos 15.000 visitantes no se hayan contagiado en Costa Rica habla muy bien de los protocolos. Así es como llegamos a la mirada del mes de noviembre, ¿verdad? El mes de noviembre era muy importante analizarlo con tiempo por varias razones. Primero, típicamente la tercera semana de noviembre marca el inicio de la temporada alta del turismo en Costa Rica. Segundo, las aerolíneas nos decían claramente, miren, si Costa Rica no abre sus fronteras en noviembre, nosotros no vamos a tener tiempo de asignar los aviones a las rutas de Costa Rica, por lo tanto no vamos a tener tiempo de reactivar rutas. Es decir, la industria aeronáutica es crítica para el turismo internacional, pero no reacciona de la noche a la mañana a sus decisiones, necesitan programar con mucho tiempo las rutas. Entonces empezamos a sumar factores de análisis, don Edgar. Primero, esa prueba piloto de 3 meses exitosa. Segundo, la necesidad de una temporada alta que por lo menos tuviera accesibilidad aérea. Y le agrego una tercera cosa, una publicación que hace la Organización Panamericana de la Salud en el mes de octubre, justo cuando estábamos haciendo estos análisis y estas discusiones entre sectores, donde decía que claramente lo más importante para el control de la pandemia a nivel internacional son los protocolos de prevención. Porque en aquel momento se discutía mucho, en Edgar, esta famosa prueba negativa de COVID que muchos países piden y que Costa Rica pedía en aquel momento. Y nos dividían las opiniones y algunos decían, mire, eso es muy importante de tenerlo para controlar que los turistas no vengan contagiados, y otros decían, eso no es lo importante, ¿verdad? Prueba o no prueba, la probabilidad de que una u otra persona venga y se contagie o entre contagiado existe. Lo importante es entender que no es por el turismo internacional por donde entra el foco principal de contagio. Los focos principales de contagio están ya en Costa Rica y están en las zonas urbanas, donde realmente tenemos que tener una conducta adecuada para controlar el contagio. Y con una mirada puesta en esa temporada alta, en ese mercado norteamericano que no puede ir a Europa en estos momentos, por lo tanto, aquellos que estén dispuestos a viajar nos ven como una alternativa muy favorable, vuelos cortos de 3, 4 horas máximo, en vez de vuelos de 10, 12 horas, pues fue que tomamos esa decisión conjunta un poquito más dinámica de permitir la llegada de turistas internacionales a Costa Rica a partir del 1 de noviembre. Y bueno, el resultado empieza a observarse, don Edgar. Vemos cómo en noviembre entraron un total de 36.044 personas por la vía aérea. De esas 36.044, casi un 70%, un 68% para ser exactos, provienen de los Estados Unidos. Yo creo que es un poco el resultado de lo que veíamos que iba a estar sucediendo, ¿verdad? Estos norteamericanos, que no todos están dispuestos a viajar en estos momentos, pero aquellos que estén dispuestos a viajar se informan y escogen, primero, destinos cercanos, segundo, destinos seguros, y Costa Rica es un destino seguro, tiene protocolos bien implementados, tiene un sello otorgado por las Naciones Unidas como destino seguro. Y tercero, la naturaleza de Costa Rica siempre ha sido de ser un destino no aglomerado,
¿verdad? La gracia de venir a Costa Rica es ir a los parques nacionales, ir a las playas, ir a las comunidades de experiencias de turismo rural comunitario, bosques nubosos. Siempre han sido grupos pequeños, uno nunca se sube a unos puentes colgantes o a un parque nacional haciendo filas de 100 personas, ¿no? Siempre han sido grupitos de 8, máximo 10 personas. Lo que ahora le llamamos las burbujas sociales es lo que siempre ha hecho Costa Rica con sus experiencias turísticas. Y es así, don Edgar, como hemos hecho un esfuerzo por comunicarle eso al mundo, y aún con todos esos esfuerzos, aún con que ya regresaron 20 de 26 aerolíneas, y aunque le hemos comunicado al mundo una vez más lo que somos, pues lo que tenemos a disposición es un mercado de más o menos un 30 o un 35% de lo que llegaba a Costa Rica en cuanto a número de visitantes internacionales antes de la pandemia. Así Eso, es que eso me ese es un lleva, panorama inicial que le quiero dar. no, me parece bien interesante la explicación suya, ese contexto, Gustavo. 2019 prácticamente fue un año de romper récords en cuanto a la llegada de turistas. 3 millones de turistas por la vía aérea, 1.3 millones procedentes de Estados Unidos, como coincidimos, el principal emisor de visitantes para el país. Dentro de la realidad limitante, todavía por la latente pandemia a nivel mundial, a nivel regional, particularmente Estados Unidos, eh, ¿qué esperan ustedes desde el ámbito del sector turismo del país de aquí a los próximos 6 meses, don Gustavo, en cuanto a la posible reactivación un poquito más intensa de lo que se percibe hasta ahora? Ok, es una muy buena pregunta, Ana Edgarí. Eh, tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos a la hora de dar nuestras opiniones, porque si hay algo que hemos perdido, es esa capacidad de proyectar con cifras estadísticamente confiables, ¿verdad? Hoy día los eventos que suceden en el mundo cambian los panoramas muy rápido. Me acuerdo que cuando en el mes de julio, recién llegado yo al Ministerio de Turismo, al ICT, impulsábamos una apertura inicial por los mercados europeos. La variable en aquel momento, don Edgar, era que ya Europa estaba saliendo de lo que creíamos era la pandemia, ¿verdad? Iban a estar dispuestos a viajar y ninguno de nosotros pudo prever una segunda ola de contagios tan agresiva como se ha dado en Europa, lo cual lleva a las autoridades europeas a tomar decisiones respecto de restricciones para sus ciudadanos. Y eso pues afecta a la llegada de turistas europeos a Costa Rica. En el caso de Estados Unidos, como usted bien lo menciona, pues es el mercado que tradicionalmente es el más importante para nosotros, es cercano. Desde esa perspectiva es interesante hasta la oportunidad que representa para nosotros ese mercado, porque estamos muy bien conectados con todo Estados Unidos a través de vuelos. Eh, y desde el punto de vista de cercanía, hay menos temor de un viajero de subirse a un vuelo por 4 horas versus un vuelo por 10 horas o 12 horas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Yo tengo un diálogo muy constante con las aerolíneas justo por esa razón, porque si hay un subsector que en estos momentos puede estimar con menos variabilidad la cantidad de viajeros que podría estar trayendo, ese sector es el de aviación. Y el sector de aviación nos sigue manteniendo una cifra que oscila entre un 30 y un 35% de la cantidad de viajeros que venían antes de la pandemia. Además, lo respaldan con acciones. Cuando uno ve que una empresa como United abre rutas nuevas desde Denver y desde San Francisco, o uno ve a una empresa como JetBlue, que tradicionalmente movía muchísimo tráfico de la costa este, abriendo un vuelo ahora desde Los Ángeles, que no tenía antes de la pandemia. O uno ve a una American Airlines regresando vigorosamente con sus rutas desde Dallas y desde la Florida, etcétera, etcétera. Y puedo mencionar varios ejemplos como estos. Pues es donde uno dice, ok, las aerolíneas realmente están viendo ese flujo eh, y lo están llevando a la mesa mediante la apertura de rutas.
Por eso yo confío en que esas cifras sí son las que ellos dicen, lo cual nos podría llevar, don Edgar, a estimar para los primeros 6 meses. Yo le pido a Dios que de verdad nos repare por lo menos unos 500 o 600,000 turistas. Eh, En ese sentido, don Gustavo, ¿cómo, cómo visualiza usted 2021 para el turismo y su impacto en la reactivación económica del país? lo visualizo duro, difícil, porque 600,000 turistas en la temporada alta y vamos a ponerle un número para todo el año, unos 900,000 o 1,000,000 si nos va bien. Por un lado, vaso medio lleno, genera 3 puntos del PIB, genera unos 1.800 millones de dólares, que son absolutamente urgentes para un alivio macroeconómico. Genera unos 80 a 100,000 empleos, es decir, recuperar más o menos la mitad de los empleos turísticos en Costa Rica. Ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es, tenemos una planta turística diseñada para 3 millones, ¿verdad? Llámese hoteles, llámese microbuses turísticos, llámese buses turísticos, guías turísticas y turísticos preparados, restaurantes, cada subsector que tenemos ya era un sector que recibía más de los 3 millones y en una temporada alta las ocupaciones promedio andaban por los 80, 85%. ¿En Entonces, dónde cuando usted uno, ve, perdón, en dónde usted vería las mayores oportunidades del sector turismo para el próximo año? ok, ahí vamos entonces a hacer un cúmulo de observaciones, porque me gusta mucho esa pregunta. La primera mirada que hemos eh, casi que forzado es a dónde hay oportunidades para Costa Rica. Y una de esas oportunidades, don Edgar, representa el, 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 la virtualidad del trabajo que se normalizó con la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia la virtualidad en el trabajo era algo incipiente, pero rápidamente se normalizó y hoy día usted y yo estamos sosteniendo esta reunión virtualmente. Yo hay varios días de la semana que trabajo desde mi casa como ministro. Eh, bueno, eso nos lleva a que hay una realidad de personas en el mundo que ya no necesitarían estar en una oficina o en su lugar de origen para hacer un trabajo. Entonces, es muy importante que el Congreso de la República apruebe la legislación para atraer nómadas digitales, que son estos nuevos turistas que en vez de recibir un sello en su pasaporte por 3 meses, deben recibir un sello por un año con facilidad de ingreso y salida para que permanezcan en nuestro país de larga estadía. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo está en pensar en estas industrias que han sido exitosas en Costa Rica. Eh, por ejemplo, los segmentos de producción de partes médicas, las zonas francas, eso también atrae ejecutivos que a su vez atraen familiares que los vienen a visitar. Hay un sector que globalmente es uno de esos sectores que la pandemia más bien los benefició, y es ese sector de consumo televisivo on demand, ¿verdad? Las plataformas tipo Netflix y Amazon Prime, etcétera. La gente en sus encierros y en sus confinamientos ahora consume mucho más ver programas, películas, series, etcétera. Eso ha llevado a que esas empresas tengan una enorme necesidad de producir nuevos contenidos. Y como tal, Costa Rica puede ser un destino muy interesante para que esas compañías vengan a hacer producción cinematográfica o televisiva en nuestro país. Desde el punto de vista, primero, de que son producciones que en poco tiempo generan mucho dinero a las comunidades. Imagínense una producción de una película con un presupuesto, ni siquiera pensemos en un presupuesto altísimo, pensemos en 5 millones de dólares, pero 5 millones de dólares en un lapso de 2 meses en 2 o 3 comunidades le dan trabajo a todo el mundo, ¿verdad? En esas comunidades. Entonces, hay un proyecto de ley también siendo promovido para eso. Eh, pero con todo y eso, don Edgar, no podemos dejar de lado a las empresas que aún necesitarán apoyo y ayuda. Por eso hay otras iniciativas legislativas y vea qué interesante lo que estamos diciendo. Mucho recae hoy sobre el Congreso de la República para finalmente ir adelante con
un proyecto como el Fondo de Avales para que las empresas tengan un mejor acceso al crédito. Eh, y en general, Costa Rica necesita estabilizar su situación macroeconómica para que el sector bancario adopte una posición de mucho más ayuda y mucho más apoyo a las empresas del turismo. Yo creo firmemente, don Edgar, que viene un 2021 difícil, pero para el 2022 a finales y el 2023, Costa Rica va a ser un destino ganador. Costa Rica va a estar mejor que antes. Y lo que necesitamos es garantizar y salvaguardar a ese grupo de empresas turísticas que si logran pasar el vendaval, se van a beneficiar muchísimo y van a impulsar muchísimo el empleo nacional una vez que la vacuna se distribuya por todo el mundo, que el viajero internacional recupere la confianza y vamos a hacer un destino muy apetecido, un destino que se va a dar a conocer por su biodiversidad, pero también porque tiene un sistema de salud sólido, tiene un acervo de recursos humanos capaces de implementar protocolos muy complejos de prevención y a mí no me cabe duda, don Edgar, que vamos a ser un destino de los ganadores en lo que le llama la época post-pandémica. Vimos las oportunidades para el país en este próximo año. ¿En dónde podrían estar los mayores desafíos o las mayores debilidades, las mayores dificultades para que el país retome, reinicie o profundice ese camino de renormalización post-pandemia? Las amenazas, don Edgar, radican principalmente en las segundas y terceras olas pandémicas en nuestros mercados de origen. Ahí es donde está la principal amenaza, porque imagínense, yo no quiero pensar en algo así, pero ahorita viene la temporada alta, vienen los meses donde tradicionalmente vienen más visitantes. Una segunda ola pandémica en los mercados de origen que haga que la gente, ¿verdad?, repiense 2 o 3 veces viajar o que incluso sus autoridades les restrinjan la capacidad de moverse y de viajar, pues eso impacta directamente los números nuestros. Ahí es donde yo creo que lo que Costa Rica tiene que hacer es garantizarse que lo que está dentro de su esfera de control se haga y se haga bien hecho. Mantener las aperturas es importante, pero para mantener las aperturas tiene que haber una conducta de parte del sector privado turístico intachable en cuanto a cumplimiento de protocolos, invitarle a los turistas nacionales e internacionales a que respeten los protocolos, porque los protocolos es lo que garantiza que incluso alguien que anda con el contagio no lo distribuya. Como país tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. Desde el ICT, por ejemplo, hay una responsabilidad muy grande, don Edgar, y es la de la promoción de Costa Rica como destino. Resaltar las fortalezas, más que nunca resaltar que somos un destino abierto, al aire libre, de todo el año, de naturaleza, de bienestar. De ahí, lo demás son amenazas del entorno, difíciles de controlar para nosotros. Por ejemplo, un retraso de las vacunas nos viene a afectar más, pero yo creo que gracias a Dios uno ve que hay un avance en las últimas semanas acelerado del tema de la vacunación internacional, en el cual también Costa Rica ha sido proactivo en garantizarse vacunas para la población local y eso finalmente va a mejorar nuestra imagen internacional como un destino mejor preparado que otros para enfrentar la pandemia. Atendiendo a la premura de la agenda con la que tiene el señor ministro, Disculpe por prácticamente eso. llegando al cierre de esta breve conversación, espero poder tener algo de mayor tiempo en un futuro cercano, señor ministro. Cuente Nada con eso. más, ¿prevén ustedes alguna campaña de imagen en los próximos meses, en los mercados más fuertes, en los mercados más atractivos? ¿Qué forma parte de esa estrategia para ratificar el gancho, el interés por el país en este momento? Muchas gracias por esa pregunta. Ya empezó una campaña que se llama en inglés Life's Essentials Found Here. Las cosas esenciales de la vida se encuentran aquí, en Costa Rica. ¿Y a qué se refiere esa campaña? Si hay algo que le ha tocado al ser humano enfrentar durante la pandemia, ha sido sus errores en cuanto a la filosofía de la vida, ¿verdad? El encierro, el confinamiento nos ha puesto de frente contra nuestros malos hábitos de alimentación,
nuestros malos hábitos de descanso y meditación, descuido de las relaciones con los seres queridos, vivir la vida demasiado aceleradamente, principalmente en las grandes ciudades, que es justo donde están los principales mercados de origen para el turismo en Costa Rica. Entonces, hemos llevado adelante un análisis cuidadoso de que Costa Rica, además de ofrecer la rica biodiversidad que siempre hemos ofrecido y puesto a disposición del turista, tenemos muchas otras cosas. Tenemos una mejor oferta gastronómica en todo el sector, que tiene 10 años de estarse preparando con un plan de gastronomía sostenible. Y entonces hay mucho más disponibilidad de platos vegetarianos, veganos, pero incluso no lleguemos hasta el vegetarianismo, platos de ingredientes producidos más localmente mediante procesos más sostenibles. Y eso es bienestar. Tenemos una mucho más conciencia de los espacios para meditación, de los espacios para ejercitarnos, ya sea de manera fuerte o suave, ¿verdad? Pero el simple hecho de salir a dar una suave caminata por el bosque de 30 minutos, eso regenera. Entonces, el mensaje que le estamos llevando desde el punto de vista de mercadeo a nuestros mercados internacionales es: venga a Costa Rica a recargar, a reconectar y a reencontrarse consigo mismo. Es un mensaje de bienestar. Entonces, si se quiere, don Edgar, la sostenibilidad 2.0 presentada como Costa Rica como santuario de bienestar. Volvamos a los esenciales de la vida, y eso es lo que estamos ofreciéndole al mundo en este momento. Muchísimas gracias, señor ministro, por el tiempo, por el espacio, por sus referencias de cara a las posibilidades de reactivación económica del país en el próximo 2021, en el inminente 2021, y la influencia que pueda tener la actividad turística. Independientemente de que luego conversemos con mayor amplitud sobre estos temas, le agradecemos su disposición. Si usted quiere cerrar con algún mensaje para el país y para el sector turismo, sobre todo para ese sector empresarial turístico tan afectado durante este año de las posibles expectativas, pues a la orden, señor ministro, y de todas maneras, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Edgar, por este espacio, y estoy seguro que encontraremos pronto nuevas oportunidades de conversar con su audiencia estimable. Mi mensaje es, sin duda, que en el ICT estamos absolutamente conscientes de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo no dejo de apuntar las luces de esperanza, las gotas de esperanza que hay al tener 20 de 26 aerolíneas reactivando la conectividad de Costa Rica, al tener ya cifras de varias decenas de miles de turistas mensualmente. Son luces de esperanza, no hay que dejar de verlas, porque eso es lo que nos debe llenar de energía para pasar esta problemática que estamos viviendo. Pero yo estoy consciente de la problemática, estoy consciente de que tenemos que seguir impulsando legislación que sea aprobada lo antes posible en el Congreso para ayuda económica y financiera a las empresas, para que realmente le lleguemos a nuevos nichos de mercado de una manera ágil, y para que realmente podamos seguir promocionando Costa Rica en sus fortalezas. Entonces, es un mensaje de esperanza, de fuerza y de solidaridad con aquellos que no la están pasando muy bien, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, señor ministro. Costa Rica, turismo y reactivación económica en 2021. Temas que estaremos tratando próximamente de nuevo con el señor ministro y con otros expertos en el sector. Muy buenas tardes, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.